2211, el día en que el dinero cambia sin que el mundo se dé cuenta. Respira hondo antes de comenzar este capítulo, porque lo que vamos a abordar ahora no es solo una actualización financiera más, ni una alerta pasajera, tampoco una especulación exagerada. Lo que vamos a analizar es uno de esos acontecimientos silenciosos que, décadas después, serán estudiados como un hito de la historia económica moderna, pero que hoy, en esta semana, pasa desapercibido por la inmensa mayoría de las personas. Estamos hablando de algo que va a ocurrir este sábado, 22 de noviembre de 2025, dentro de un edificio discreto en Bruselas, sede del SWIFT, la mayor red de comunicación financiera interbancaria del planeta. Mientras el mundo sigue su flujo normal, familias haciendo compras, gobiernos discutiendo otras pautas, mercados operando en la aparente normalidad, la columna vertebral del dinero global estará siendo reconfigurada de forma definitiva. Y no es exageración, no es teoría, no es ciencia ficción, es ingeniería financiera en modo operativo. Para entender la magnitud de lo que está a punto de ocurrir, necesitamos retroceder un poco. Hoy es 19 de noviembre. En este preciso momento, mientras usted ve este video, ya ha comenzado la transición técnica. Europa ajusta sus engranajes. Los Estados Unidos sincronizan sus sistemas internos. Asia calibra sus redes de pagos. Es como observar varios continentes con sus culturas, sus monedas, sus intereses funcionar como un único organismo, respirando juntos para una alineación que no ocurre desde hace más de 50 años. Entre hoy y el día 22, cada sistema local se estará ajustando milimétricamente, preparándose para lo que muchos especialistas llaman el salto estructural más importante desde el inicio de la era digital. No el salto más mediático, no el salto más llamativo, pero el salto que redefine toda la infraestructura del dinero, incluso si las personas continúan usando su tarjeta, su banco y sus transferencias como si nada hubiera cambiado. Y es precisamente eso lo que hace que este evento sea tan excepcional. La historia no avisa cuando está a punto de pasar una página. Ella simplemente se da la vuelta. È a giro que nadie verá. Imagina un planeta entero donde 11.000 bancos, esparcidos en más de 200 pascalices, abandonan simultáneamente un sistema de mensajes financieros creado en los años 1970, los antiguos MT, Message Type, y pasan a comunicarse solo por medio de mensajes MX basados en el ISO 20022. ¿Parece demasiado técnico? Sí. Y es por eso mismo que casi nadie está prestando atención. Pero esta es la parte fascinante. Lo abstracto, lo técnico, lo escondido es exactamente lo que sustentará las próximas décadas de la economía global. Cuando hablamos sobre tokenización de activos, monedas digitales soberanas, automatización de pagos, interoperabilidad entre continentes, rastreabilidad de transacciones, inteligencia artificial dentro de la infraestructura financiera. Todo esto se vuelve completamente inviable sin el ISO 20022 como base. Él es el idioma universal, el código que faltaba, el software de la verdad que permite que el sistema respire de forma unificada. Hasta ayer, el sistema financiero era una torre de Babel. Cada país hablaba un idioma digital. Cada banco interpretaba campos de datos a su modo, y los mensajes viajaban con ambigüedades capaces de bloquear pagos internacionales por horas, a veces días. Pero este sábado, eso se acaba. Por primera vez desde la invención de la tarjeta magnética y la transferencia electrónica, el flujo de dinero va a hablar un único idioma digital. Rico, claro, estandarizado y compatible con las tecnologías que están viniendo, incluso aquellas que los medios tradicionales ni siquiera saben explicar. ¿Qué pasará en la práctica? A partir del 22 de noviembre, las transacciones internacionales tendrán muchos más datos. Los errores se desplomarán, las verificaciones regulatorias serán automáticas. Los pagos entre continentes serán casi instantáneos. El sistema estará preparado para integrar redes blockchain y CBDCs. Mas vea, a pesar de todo eso, no habrá fuegos artificiales. El día 23 de noviembre, su saldo bancario será el mismo. Su tarjeta funcionará igual. Sus compras continuarán normales. Las personas ni siquiera sabrán que algo sucedió.
Y es ahí donde reside la paradoja. La mayor mudanza estructural del sistema financiero moderno sucederá sin que el 99% de la población lo perciba. Será un divisor de eras invisible, por debajo de la superficie. Sin embargo, la mudanza será gigantesca. Es como cambiar la fundación de una ciudad entera sin interrumpir el tráfico. Como sustituir todos los cables de energía de un país sin apagar la luz de nadie. Como cambiar el esqueleto del sistema mientras él continúa andando. A partir de este sábado, ningún banco del planeta podrá comunicarse con otro sin hablar ISO 20022. Es el fin de la era MT. Es la muerte del formato bancario rudimentario que atravesó los años 80, 90, 2000 y 2010 como si estuviera congelado en el tiempo. Ahora, finalmente, el sistema entra en la era de los mensajes inteligentes. El primer paso de una era entera. Pero vamos a dejar algo muy claro, porque usted sabe que existe mucha desinformación circulando por ahí. No habrá un nuevo dólar anunciado el día 22. No habrá una nueva moneda global siendo exhibida en la televisión. No habrá congelamiento de cuentas. No habrá reinicio monetario instantáneo. No habrá cambio en el dinero físico de la noche a la mañana. Lo que habrá es la base técnica necesaria para todo eso en caso de que gobiernos, bancos centrales e instituciones decidan activar esos engranajes en los próximos meses y años. Esta es la parte que casi nadie entiende. No es mañana que el cambio se manifiesta. Es ahora que ella comienza a ser posible. Estamos asistiendo al nacimiento de la infraestructura que sostendrá las monedas digitales soberanas, la rastreabilidad total del flujo monetario, las inteligencias artificiales financieras, la automatización completa de las liquidaciones, la integración entre bancos y blockchains, la tokenización de mercados enteros. Por lo tanto, esta transición del día 22 es, técnicamente, el cierre de la phase preparatoria. La era del dinero programable no comienza el sábado. Ella comienza porque el sábado existe. El mundo sigue, pero nada será igual. Y aquí llegamos al punto importante. En momentos como este, en que las estructuras globales cambian silenciosamente, existe una sensación colectiva de no saber, pero sentir. Las personas no consiguen explicar. Los medios de comunicación no consiguen formular. Los economistas tradicionales no consiguen prever. Pero existe un movimiento subterráneo, una vibración que toca el campo colectivo. Es como si el planeta entero estuviera respirando hondo antes de un gran chapuzón. Tal vez usted, que me escucha ahora, ya haya sentido esa llamada. Tal vez haya notado que el mundo parece normal, pero no vibra normal. Tal vez sienta que hay un cambio energético que no cabe más en los sistemas antiguos, porque es eso lo que está sucediendo por detrás, por encima y más allá de la ingeniería. Hay un punto de sincronicidad entre tecnología y conciencia, y nosotros estamos entrando en él, mientras miles de millones de personas continúan viviendo en automático. Mientras los gobiernos tratan esto como solo una actualización más. Mientras los medios tradicionales siguen perdidos intentando entender siquiera lo básico de blockchain, el nuevo sistema ya está siendo encendido. Y como todo cambio profundo en la humanidad, ella no empieza con ruido. Empieza con una llave girada en el silencio. 22 de noviembre, el día entre dos eras. Por primera vez, desde el surgimiento del SWIFT, todos los flujos monetarios del planeta van a moverse como un único organismo. No será la llegada inmediata del futuro, pero será el fin definitivo del pasado. Es ese momento histórico que solo reconocemos años después, cuando miramos hacia atrás y pensamos, ¿cómo no vimos esto sucediendo justo debajo de nuestros ojos? Pues sí, lo estás viendo, lo estás entendiendo. Usted está recibiendo esta información antes de la mayoría. Y esta conciencia no es por casualidad. Ella es parte de su proceso, parte del despertar colectivo, parte del cambio vibracional que acompaña toda gran vuelta civilizatoria. La transición no es el evento. La transición es el llamado. Y este es solo el primer bloque. Quédese con nosotros hasta el final, que usted va a entender bien. Bloque High ISO, High Muy Inle, High Muy High. El código universal que rediseña el flujo del dinero
Si en el primer bloque abrimos las puertas del escenario global, el momento histórico, el silencio estratégico, el cambio estructural, el 22 de noviembre. Ahora vamos a entrar en el corazón del asunto, porque para comprender verdaderamente lo que está sucediendo, usted necesita entender qué es ese tal ISO 20022, por qué existe, por qué está siendo adoptado ahora, y cuál es el impacto real que ejerce sobre todo lo que llamamos dinero. No estamos hablando de moneda, no estamos hablando de cambio, no estamos hablando de billetes de papel, tarjetas, PIX o IBAN. Estamos hablando del lenguaje del dinero, de la gramática invisible que describe cada transacción, del diccionario que todos los bancos del planeta usan para decir quién paga, quién recibe, cuánto, por qué, de dónde vino, para dónde va. El ISO 20022 es eso, un idioma. Solo que no es un idioma hablado en voz alta, es un idioma hablado por máquinas, pero que cambia la vida de todos nosotros. El origen del problema. El sistema antiguo era cieguito. Antes de explicar lo que es, vamos a entender el porqué. Durante décadas, el sistema financiero global se comunicó a través de los llamados mensajes MT, creados en los años 1970. Esos códigos antiguos fueron creados en una época en que no existía Internet, dispositivos móviles, algoritmos de análisis, Big Data, inteligencia artificial, blockchain. Es decir, usamos, hasta hoy, un formato bancario que nació antes del ordenador personal. Eso significa que el sistema financiero entero está apoyado en un lenguaje que solo sabe decir lo estrictamente necesario y de manera limitada, corta, confusa y fragmentada. Es como mandar un SMS para intentar explicar un contrato entero. Es como intentar discutir una transacción internacional con solo 4 o 5 campos, sin matices, sin contexto, sin detalles y con margen para error humano. Y el error humano siempre existió. El error sistémico también. Hoy, cerca del 10% de todas las transacciones internacionales se detienen a mitad de camino debido a fallas en los datos enviados. Nombre escrito incorrectamente, código abreviado, campo incompleto, información que no cabe en el mensaje, formato diferente entre países. Usted hace una transferencia a Japón y su banco pregunta, ¿cuál es la razón del pago? Y usted piensa que es solo burocracia, pero es porque el sistema no sabe interpretar la transacción con claridad. El mundo creció, la economía creció, la tecnología despuntó, pero el lenguaje bancario se quedó estancado en el tiempo. Por eso el ISO 20022 se hizo inevitable. ¿Qué es, entonces, la ISO 20022? La ISO 20022 es un estándar internacional de mensajes financieros así de simple. Determina cómo deben ser descritas las transacciones, qué datos deben ser incluidos, cómo debe ser la estructura de los campos, cómo estos mensajes pueden ser leídos por humanos y máquinas, cómo los bancos del mundo entero pueden conversar sin confundirse. Pero él no es un simple formato. Él es una arquitectura digital completa que sustituye un lenguaje pobre y limitado por otro rico, profundo, detallado y automatizable. Para que te hagas una idea de la diferencia, un MT es como un billete corto. Un MX es como un correo electrónico completo con adjuntos. En los MT antiguos tenías esto: quién paga, quién recibe, valor, fecha y solo. En los MX, quién paga, quién recibe, dirección completa, finalidad, naturaleza de la operación, sector económico, origen de los fondos, referencia cruzada. Datos adicionales, códigos específicos para IA, hash de información adicional, metadatos. O sea, un pago puede tener hasta 10 veces más datos que antes. ¿Y por qué esto importa? Porque los datos son el petróleo de la nueva era. Sin datos, la inteligencia artificial no funciona. Sin datos, las cadenas de bloques no conversan con los bancos. Sin datos, las CBDC no pueden existir. Sin datos, no existe cumplimiento automatizado. Sin datos, no existe trazabilidad. Sin datos, no existe tokenización. No es exagerado. El ISO
02. 2 es la base del ecosistema financiero del futuro. Es el puente hacia todo lo que vendrá después. No entender esto es como mirar un cohete y creer que el motor no importa. ¿Por qué el mundo entero va a migrar ahora? Porque esta es la fase final de una transición preparada por más de una década. Sí, más de 10 años. En 2000, el ISO 20022 comenzó a ser diseñado. En 2015, grandes bancos comenzaron a probarlo. En 2020, redes globales iniciaron conversiones. En 2023, el SWIFT permitió el uso simultáneo de MT y MX. En 2025, él deja de permitir MT. Es decir, 22 de noviembre de 2025 es el último día de la convivencia entre dos mundos. Después de eso, quien no hable ISO 20022 simplemente no existe más dentro de la red SWIFT. Y eso cambia absolutamente todo, porque esa obligatoriedad crea un único idioma financiero global. Por primera vez en la historia. Imagine, un banco en Brasil hablando exactamente el mismo idioma que un banco en Japón. Un pago en Alemania siendo interpretado con precisión idéntica en Canadá. Un activo digital tokenizado en EEUU, que puede liquidarse automáticamente en Asia. Todo esto solo sucede porque el ISO 20022 crea interoperabilidad verdadera. E interoperabilidad es la palabra clave de la nueva economía. La riqueza de los datos. La clave del sistema del futuro. La gran promesa del ISO 20022 es simple. Más datos igual a menos error, más datos igual a más velocidad, más datos igual a más seguridad, más datos igual a más automatización, más datos igual a más rastreo, más datos igual a más integración. Eso significa que, por primera vez, bancos, blockchains, bancos centrales y sistemas digitales podrán conversar en la misma lengua. Y aquí está un punto crucial. ISO 20022 no es una blockchain, no es una moneda, no es un sistema. Si antes todo era un enmarañado confuso, cada banco usando su propio sistema, ahora existe un patrón mundial. Y donde existe patrón existe comunicación, interoperabilidad, velocidad, sincronización, automatización inteligente. ISO 20. Cox va a cambiar el dinero. La respuesta es amplia. La respuesta más honesta es, sí, va a cambiar, pero no de la manera que la gente imagina. El dinero como valor seguirá siendo dinero. Su saldo seguirá siendo el mismo. Sus tarjetas seguirán funcionando. Sus billetes seguirán circulando. Lo que cambia es la tubería por la cual ese dinero pasa. Quien entiende de estructura sabe, no es el edificio que define su fuerza, es el cimiento. No es el coche que define su potencia. Es el motor, no es el agua que define el flujo. Son las tuberías. El ISO 20022 es la nueva tubería del sistema financiero global. Y si quieres imaginar de manera simple, piensa así. El ISO 20022 hace con el dinero lo que el 4K hizo con las imágenes, lo que la fibra óptica hizo con Internet, lo que el smartphone hizo con la comunicación. Amplía la capacidad, la claridad, la velocidad y la profundidad. Y más. Abre puertas a cosas que antes eran imposibles. Relación con blockchains y tecnologías digitales. Ahora llegamos a un punto sensible y fascinante. Mucha gente confunde ISO 20022 con criptomonedas. Y mucha gente piensa que ciertas criptos están certificadas por ISO 20022. Eso es falso. El ISO 20022 no certifica monedas. El ISO 20022 no autoriza activos. El ISO 20022 no declara ganadores. Lo que ocurre es otra cosa. Algunas cadenas de bloques se están volviendo compatibles con el lenguaje ISO 20022. ¿Por qué? Porque sin esa compatibilidad quedan fuera del sistema financiero global. Bono, Ripple fue pionera. Stellar adaptó su estructura. Algorand sigue alineada con el cumplimiento. Hedera posee gobernanza corporativa.
que favorece la integración. ¿Cuánto surgió exactamente para servir de puente? Pero ninguna de ellas ganará el mundo por causa del ISO. El ISO solo permite que ellas conversen con los bancos sin ruido. Y eso ya es mucho. Porque el futuro del dinero, nos guste o no, es un futuro en el que los bancos conversan con blockchains. Las blockchains conversan con los gobiernos conversan con los sistemas de liquidación. Las monedas digitales conversan entre sí. Todo conversa con todo. Es lo que llaman financiarización integrada. Es la base del dinero programable. Es el camino para la CBDC. Es el camino para los activos tokenizados. Pero calma, vamos por partes. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque las próximas décadas serán moldeadas por 3 pilares estructurales. 1. Datos financieros ricos. 2. Automatización inteligente. 3. Interoperabilidad global. Esos 3 elementos simplemente no caben dentro de un sistema construido en los años 70. La economía evolucionó, la tecnología evolucionó y el comportamiento humano también evolucionó. Lo que está sucediendo ahora no es una amenaza, es una transición de infraestructura que venía siendo aplazada hace décadas. Y, como todo cambio profundo, ella exige comprensión consciente, no pánico. El ISO 20022 no es una puerta que separa quién se queda y quién desaparece. Él es una nueva base técnica sobre la cual el mundo va a operar. Nada más que eso y nada menos. Quien comprende ese cambio no es superior a nadie. Apenas está atento, despierto, consciente, preparado. Y quien aún no entendió no está atrasado. Solo no recibió la información necesaria. Este momento no es sobre excluir o dividir. Es sobre informar, preparar y fortalecer la conciencia colectiva para lo que ya está en curso. La verdadera diferencia no está entre quien abre o no abre la puerta, sino entre quien elige vivenciar esa transición con lucidez y quien sigue siendo guiado por narrativas superficiales. La transición es inevitable. ¿Cómo atraviesas esa transición? Eso sí, es elección. Block 3. El puente entre bancos, blockchains y el dinero programable. En el bloque anterior, nosotros abrimos la caja negra del lenguaje del dinero. Ahora vamos a dar el próximo paso, aquel que une tecnología, bancos, gobiernos, empresas y hasta elementos que, hasta poco tiempo atrás, eran vistos como alternativos. Las blockchains, los tokens, los activos digitales y, principalmente, las monedas programables. Si el bloque 2 respondió ¿qué es y por qué existe?, el bloque 3 responde ¿hacia dónde va esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué viene después del sábado? El ISO 20022 como el puente que faltaba. Imagine por un instante que el sistema financiero global es un inmenso archipiélago. De un lado, usted tiene bancos tradicionales e instituciones centenarias. De otro, usted tiene blockchains, plataformas digitales y redes descentralizadas. En medio, usted tiene empresas de tecnología, fintechs, startups, hubs de pagos, y todos esos territorios hablaban idiomas diferentes. Bancos usando MT, blockchains usando sus propios protocolos, bancos centrales usando sistemas cerrados, empresas usando formatos propietarios, fintechs creando APIs, fragmentadas. Era el famoso cada uno por sí, donde integración significaba dolor de cabeza, burocracia y riesgo. El ISO 20022 es lo opuesto. Es el traductor universal. Es el portal de comunicación. Es la gramática que permite que estos mundos totalmente diferentes conversen sin fricción. Hace por los sistemas financieros lo mismo que Internet hizo por las comunicaciones. Crea interoperabilidad universal. Porque, al final de cuentas, todos están hablando sobre la misma cosa: fluir información financiera. La novedad es que ahora existe un alfabeto, una sintaxis, una estructura, un diccionario común, y por eso las cosas comienzan a encajar. Blockchains, que buscan compatibilidad. ¿Y por qué? Aquí entramos en una parte polémica, porque hay mucha confusión. Existen blockchains
altamente interesadas en alinearse al ISO 20022. No porque sean las elegidas, sino porque quien no hable el idioma del sistema financiero global quedará aislado. Y esos son los proyectos más citados. 1. Ripple. XRP. Fue la primera blockchain en acercarse al comité ISO 20022 aún en 2020. No porque sería moneda global, eso es un mito, sino porque su red, RippleNet, necesita conversar con bancos. Y bancos, ya lo sabes, solo hablan ISO ahora. Ripple implementó borradores MX, adaptó metadatos, creó convenciones de mensajes y buscó compatibilidad para integrar bancos comerciales, bancos centrales, instituciones globales, sistemas de pago. Ripple no quiere sustituir el sistema. Ella quiere operar dentro del sistema. 2. Stellar. XLM. Stellar sigue una línea parecida, especialmente en proyectos de impacto social y pagos internacionales. Trabaja activamente en modelos de interoperabilidad. Su enfoque son remesas, microtransacciones y pagos entre capas. 3. Algorand. Algorand no forma parte del comité ISO 20022, pero siempre ha priorizado el cumplimiento. Fue elegida por varios bancos centrales para pruebas de CBDC, precisamente porque es estable, rápida y fácilmente compatible con estructuras estandarizadas. 4. Hedera. HBAR. Hedera es la favorita de corporaciones y consejos de gobernanza. Es utilizada por empresas y gobiernos en soluciones de auditoría, rastreo y organización de datos. Su compatibilidad técnica con estándares internacionales atrae el interés de bancos. 5. Quant. QNE. Quant. Tal vez sea el caso más interesante. Su producto principal, el Overledger, no es una blockchain. Es un sistema que traduce mensajes ISO 20022 entre blockchains y APIs bancarias. Es literalmente un puente. Todos estos proyectos tienen en común algo simple. Ellos no serán la moneda global del nuevo sistema. Ellos no están certificados por ISO 20022. Ellos no van a sustituir el dólar o el euro. Ellos no van a explotar en valor a causa del ISO. Lo que ellos ganan es relevancia técnica en un mundo que necesita compatibilidad. Pero eso no es poco. La verdad. ISO 20022 no es una blockchain, pero abre las puertas para todas, y aquí está el punto más importante del bloque. El ISO 20022 no sustituye a blockchain, pero blockchain no prospera sin ISO 20022. ¿Por qué? Porque las blockchains hablan cripto, y los bancos hablan financiero, y los gobiernos hablan de regulatorio, y es el ISO 20022 el que crea el idioma neutral entre todos ellos. De repente, un banco puede leer un smart contract. Una CBDC puede liquidar operaciones en segundos. Un activo tokenizado puede ser movido entre continentes. Un pago internacional puede ser confirmado en tiempo real. Los datos pueden ser auditados automáticamente. Es por eso que los bancos centrales de todo el mundo se adhirieron a pitar los modelos digitales. Es por eso que 130 pascalices ya estudian o prueban CBDC. Más de 70 tienen pilotos funcionando. Y el FMI ya creó grupos de trabajo para monedas digitales interoperables. La gente cree que CBDC es solo moneda digital. No lo es. Es moneda digital programable, insertada en el nuevo idioma del dinero. Y ese idioma es el ISO. ¿Cómo se relaciona esto con los CBDC y las monedas digitales oficiales? Uno de los puntos más sensibles y menos comprendidos es la relación entre ISO 20022 y CBDC, monedas digitales de bancos centrales. Vamos a dejar esto claro de una vez. No existe CBDC funcional sin ISO 20022. No existe dinero programable sin ISO 20022. No existe economía tokenizada sin ISO 20022. No existe integración entre naciones sin ISO 20022. ¿Por qué?
porque CBDC no es criptomoneda del gobierno. CBDC es software monetario, programado línea por línea. Es un activo que necesita de la identidad del emisor, de la identidad del receptor, de la finalidad del valor del historial, de los metadatos, del cumplimiento automático, de la trazabilidad de punta a punta, de la interoperabilidad con bancos del registro de cada microdato, y todo esto necesita ser comunicado. El ISO 20022 es justamente el estándar de comunicación. Por eso, organismos como FMI, Banco Mundial, BIS Foro Económico Mundial, Comité de Pagos Internacionales, recomiendan que todas las CBDC sean compatibles con ISO 20022 desde su creación. Ellos no están haciendo eso por moda. Lo están haciendo porque no existe otro camino. La tokenización, el próximo paso del sistema financiero. Hay algo aún mayor, la tokenización. Si hoy usted compra acciones, títulos, inmuebles, contratos, mercancías, todo eso existe en forma física o en sistemas arcaicos. Pero el mercado está migrando rápidamente a la tokenización. Títulos tokenizados, acciones tokenizadas, fondos tokenizados, oro tokenizados, inmuebles tokenizados, derivados tokenizados. La empresa ya anunció plataformas enteras de tokenización. Otras instituciones financieras también. ¿Y adivina cuál es el lenguaje que permite que esos tokens conversen con bancos tradicionales? ISO 20022. Sin él, la tokenización sería una isla. Con él, ella se vuelve parte de la economía real, la automatización total de las finanzas. Ahora llegamos al punto más avanzado de este bloque. El ISO 20022 no solo crea un idioma común, crea una estructura con suficiente profundidad para que algoritmos, inteligencia artificial, contratos inteligentes, sistemas de riesgo, plataformas de liquidación, bancos centrales, blockchains privadas, consigan dialogar sin ambigüedad. Eso significa que las transacciones podrán ser verificadas, validadas, rastreadas, liquidadas, conciliadas, automáticamente sin intervención humana. El dinero se convertirá en un flujo inteligente, que recorre el sistema sabiendo exactamente por quién está pasando, por qué está pasando, para dónde va, si puede o no puede ser usado, si cumple o no las reglas, si necesita o no ser retenido. Es el fin de la era de la transferencia burra y el inicio de la era de la transferencia inteligente. Es aquí que nace el dinero programable. Es aquí que comienza la economía del futuro. Y todo esto, absolutamente todo, depende del ISO 20022. ¿Qué significa eso espiritualmente? Espiritualmente, esto marca una etapa muy específica del viaje humano. Es el momento en que el dinero deja de ser materia y se convierte en pura información. Es el momento en que la energía monetaria se digitaliza. Es el momento en que la conciencia humana tendrá que lidiar con el poder y el riesgo del control absoluto. Al principio, esto se venderá como velocidad, eficiencia, modernidad, seguridad. Pero en el fondo, sabemos, toda tecnología conlleva una sombra. Más datos también significan más vigilancia. Más automatización también significa menos privacidad. Más integración también significa más centralización. Pero esa discusión, la más delicada de todas, será profundizada en el bloque 4. Bloque 4, el lado oscuro del nuevo sistema. Control, datos y el riesgo del panóptico financiero. Hasta aquí, nosotros entendemos el escenario, el código, la tecnología, el puente, la automatización y la nueva arquitectura que está siendo montada silenciosamente. Pero toda estructura poderosa viene acompañada de un precio, y ese precio jamás es técnico, es político, es social, es humano, es espiritual. Y este bloque es justamente sobre eso, el otro lado de la moneda, el lado que casi nadie se atreve a comentar con profundidad porque exige madurez, lucidez y ausencia de fanatismo. Pero usted me acompaña diariamente y sabe, nosotros nunca huimos de la verdad. Cuando mucha eficiencia se transforma en mucho poder, ¿el ISO 20022 trae eficiencia? Sí,
¿Trae velocidad? Sí. ¿Trae claridad? Sí. ¿Trae modernidad? Sí. Pero también trae algo que necesita ser discutido: concentración de datos. Y cada vez que los datos se concentran, el poder se concentra junto, porque el nuevo idioma del dinero no sirve solo para enviar y recibir valores. Sirve para identificar, cruzar, categorizar, filtrar, clasificar, rastrear, conectar, interpretar, predecir. Todo esto sin intervención humana. Todo esto en milisegundos. Todo esto a escala planetaria. Eso significa que el ISO 20022 no crea solo un sistema rápido, crea un sistema omnisciente. Si el dinero del pasado era sigiloso, analógico y frágil, el dinero del futuro será transparente, digital y programable. Y esa transparencia puede ser liberadora o asfixiante. Todo depende de quién sujeta las riendas. La frase que lo revela todo y que fue ignorada. En 2021, Agustín Carstens, director del Banco de Compensaciones Internacionales, BIS, dijo en una conferencia algo que debería haber sido titular mundial, pero los medios fingieron que no oyeron. Dijo claramente: con la CBDC, el Banco Central tendrá control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinarán el uso de ese dinero. Esa frase debería haber generado debate global, pero no lo generó. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales no comprenden siquiera lo básico sobre la naturaleza de la arquitectura digital. Y cuando no comprende, no cuestiona. Cuando no cuestiona, no molesta. Y cuando no molesta, se convierte solo en repetidora de discursos oficiales. Y mientras tanto, un nuevo sistema va siendo montado bloque por bloque en silencio absoluto. El ADN del nuevo dinero: rastreo y programabilidad. Para entender el riesgo, usted necesita entender el mecanismo. ¿Qué hace una CBDC diferente de una moneda física o digital común? Simple. Ella es programable. Ella es rastreable. Ella es condicionable. Ella es regionalizable. Ella es limitable. Ella es expirable. Eso significa que, en el nuevo modelo, su dinero puede tener plazo. Su dinero puede tener destino limitado. Su dinero puede tener restricción de sector. Su dinero puede tener geofencing. Su dinero puede ser denegado si viola parámetros. Su dinero puede ser retenido automáticamente. Su dinero puede ser bloqueado preventivamente. Su dinero puede ser revertido. Y todo esto no es teoría. Es técnicamente simple. Es funcional. Es programable. Con pocas líneas de código. Y el ISO 20022 es justamente el idioma que permite que esas instrucciones circulen de forma sincronizada entre bancos y bancos centrales. No es conspiración, es ingeniería. La red global, la metáfora que define la nueva era. Imagine una red de araña gigantesca, planetaria. Cada hilo es un banco, cada nodo es una institución, cada punto de contacto es un país. Y en el centro, el núcleo de la red, los grandes operadores globales. El ISO 20022 es la seda de esa telaraña resistente, precisa y estandarizada. Cuando un insecto toca un hilo, el centro lo siente al instante. Cuando una transacción ocurre, el sistema entero lo percibe. Cuando un flujo monetario se mueve, todos los nodos son actualizados simultáneamente. Esa red puede ser usada para garantizar protección, evitar crímenes, traer eficiencia, fortalecer sistemas, prevenir fallas, pero también puede excluir, limitar, centralizar, vigilar, controlar, porque quien controla el centro de la red controla todo lo que ocurre dentro de ella. Y aquí no estamos hablando de ficción, estamos hablando de precedente, el precedente más importante de la era moderna. Nosotros ya vimos un país ser desconectado del sistema financiero global recientemente. Y no fue por accidente, no fue por fallo, fue por decisión geopolítica. Cuando Rusia fue desconectada del SWIFT, billones de personas percibieron tal vez por primera vez que el sistema financiero no es neutro. Él es un instrumento de poder.
Si un país entero puede ser desconectado, imagine una empresa, imagine una ciudad, imagine un grupo específico, imagine un individuo. Y cuando todo eso esté digitalizado, interoperable, integrado y automatizado, un clic. ¿Es eso lo que será necesario? No estamos diciendo que vaya a suceder, estamos diciendo que es posible. Y la humanidad necesita lidiar con esa posibilidad antes de que sea tarde. Automatización por libertad, un conflicto antiguo. Desde el inicio de la civilización, todo avance tecnológico cargó un dilema. Cuanto más automatizamos, menos control humano tenemos sobre el proceso. En el sistema financiero, esto significa que decisiones antes humanas serán tomadas por algoritmos. Errores serán reducidos, pero los límites serán rígidos. El sistema será eficiente, pero no necesariamente justo. Habrá más orden, pero menos privacidad. Habrá más velocidad, pero menos anonimato. La pregunta no es, ¿eso es bueno o malo? La pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Tenemos conciencia para eso? ¿Tenemos madurez para eso? ¿Tenemos legislación para eso? ¿Tenemos ciudadanos capaces de cuestionar eso? Si la respuesta es no, entonces el riesgo no es el sistema. El riesgo es la falta de conciencia de la población que integrará ese sistema. Los medios tradicionales no entienden la dimensión. Los medios tradicionales ni siquiera comprenden la superficie de ese cambio. ¿Imagina entender la conciencia cuántica involucrada en esto? ¿Imagina entender capas dimensionales de realidad, vibración global, ciclos de transición y movimientos civilizatorios? Ellos fallan incluso en lo básico. Repiten etiquetas. Ignoran matices. Tratan todo como moda tecnológica. Y por esa razón, no protegen a la población. No educan, no alertan, no cuestionan. Los medios se han vuelto analógicos dentro de un sistema digital. Y eso crea el mayor vacío informativo de la historia reciente. Mientras los periodistas debaten el pasado, el futuro se instala sin que ellos se den cuenta. Mientras los analistas ignoran vibracionales y campos sutiles, la humanidad entra en la era de la economía programable. Mientras las emisoras discuten superficialidades, el sistema financiero cambia como nunca cambió. Y, de nuevo, todo esto en silencio. El riesgo real no es el sistema, es el uso del sistema. El ISO 20022 no es el villano de la historia. Las CBDC no son la amenaza absoluta. La tecnología no es la sombra. El riesgo verdadero está en el uso político de la tecnología, en la falta de vigilancia ciudadana, en la ausencia de límites claros, en la entrega ciega de autonomía a cambio de conveniencia. Ellos dirán, es para su seguridad, es para simplificar su vida, es para evitar fraudes, es para acelerar pagos. Y todo esto es verdad, pero también puede ser verdad que su libertad financiera puede disminuir, su privacidad puede desaparecer, su autonomía puede ser condicionada, su dinero puede ser parametrizado, sus hábitos pueden ser monitorizados. No es teoría, es código. Y el código siempre obedece a quien lo escribió. La transición exige conciencia, no miedo. Este bloque no es para generar pánico, es para generar lucidez, porque solo existe un antídoto para sistemas poderosos, conciencia poderosa, y usted lo sabe. La pregunta no es, ¿el sistema será libre u opresivo? La pregunta es, nosotros, como humanidad, ¿vamos a permitir qué versión? Porque un sistema financiero globalizado, interoperable y automatizado puede liberar o puede aprisionar. Depende de la vigilancia, depende de la conciencia, depende de nuestra capacidad de cuestionar, depende de mantener la soberanía interior. Y este debate espiritual, moral, civilizacional es lo que nos lleva al bloque siguiente, el bloque del cierre, el bloque de la conciencia, el bloque de la elección. Bloque 5, la era que comienza ahora, conciencia, soberanía y el precio de la libertad. Llegamos al último bloque de esta jornada y ahora el escenario está completo. En los capítulos anteriores,
Usted entendió el movimiento técnico, el engranaje silencioso, el nuevo idioma del dinero, la integración con tecnologías emergentes, los riesgos políticos, los beneficios y las sombras. Y principalmente entendió que estamos ante no solo una actualización tecnológica, sino de un cambio civilizatorio. Y eso exige algo que ninguna norma ISO es capaz de producir: conciencia. Porque al final de cuentas, no importa cuán avanzado sea el sistema, no importa cuántos datos procese, no importa cuánta inteligencia artificial utilice, no importa cuán perfecto sea el flujo financiero. Lo que determina el rumbo de la historia no es el código, es quien despierta para ver el código. Un nuevo capítulo se abre. Y él no es tecnológico, es humano. Hay momentos en la historia en que la humanidad atraviesa portales silenciosos, portales que no están marcados por guerras, ni por anuncios oficiales, ni por fuegos artificiales, sino por cambios invisibles. Esos cambios se sienten primero por quien observa el mundo con conciencia, no por quien lo observa solo con los ojos. 22 de noviembre es exactamente uno de esos cambios. No, porque cambiará todo de una vez, pero porque cambia la base sobre la cual todo lo demás podrá cambiar. El dinero no será solo dinero, será información, será energía, será código, será rastro, será intención programada, será comportamiento monetario modelado por sistemas automatizados. Y cuando el dinero cambia, la sociedad cambia, la política cambia, la economía cambia, la cultura cambia, la relación humana con la libertad cambia. Pero existe algo que permanece intocable, independiente de la tecnología: la conciencia que usted carga, el silencio antes del próximo ciclo. Lo más curioso es que la gran mayoría de las personas no percibe nada de eso. Para ellas, sábado será apenas sábado, un día común, una fecha cualquiera, un noticiero tibio, una vida que sigue en el piloto automático, y todo bien. Cada conciencia despierta en su tiempo. Pero para usted que está aquí, que pesquisa, que observa, que siente, que intuye, que conecta puntos, que entiende vibraciones, que percibe patrones, usted sabe que este es un momento de sincronización, no de alarma. Un momento de cambio estructural, no de pánico. Un momento de transición interna, no solo externa. Es como si el planeta entero estuviera pasando por una alineación profunda, no solo tecnológica sino espiritual. Las antiguas estructuras se están agotando, el viejo modo de operar está implosionando silenciosamente. Y un nuevo nivel de organización se está instalando primero en los sistemas, después en las naciones, después en los individuos. El despertar no está en la tecnología, está en la conciencia que la observa. Hay algo que necesita ser dicho con claridad. Los medios tradicionales no comprenden lo que está sucediendo. Ella no ve lo básico, y mucho menos lo sutil. Ella no comprende dimensiones de conciencia. Ella no entiende campo energético. Ella no entiende vibración planetaria. Ella no entiende transición cuántica. Y por eso, ella no ve que ese cambio no es solo financiero. Ella es dimensional. Es un cambio que altera la relación de la humanidad con el valor, la forma de circulación de la energía monetaria, la naturaleza del intercambio, la arquitectura de la confianza, los flujos entre países y pueblos, la soberanía individual. Los medios de comunicación todavía están atrapados en los titulares superficiales, automáticos y superficiales. Pero esta transición exige otro lenguaje, un lenguaje interior, un lenguaje vibracional, un lenguaje de percepción ampliada. Y es por eso que tan pocas personas entienden. No estamos hablando solo de bancos, estamos hablando de conciencia humana, el amado interior, soberanía, lucidez y responsabilidad. El nuevo sistema puede ser usado para liberar o para controlar, para crear prosperidad o para limitar elecciones, para integrar el mundo o para enclaustrarlo digitalmente. Pero nada de eso es definitivo, nada de eso es destino, nada de eso está escrito en piedra. El gran divisor de aguas siempre será el mismo, el nivel de conciencia que conduce a la transición. La pregunta no es si el sistema será perfecto,
La pregunta es si nosotros, como humanidad, seremos conscientes lo suficiente para guiarlo. La vigilancia que importa no es la vigilancia de los bancos, es la vigilancia interior, es la vigilancia de la conciencia. Es la vigilancia espiritual que ve el movimiento, pero no cede al miedo, ni al fanatismo, ni a la manipulación, porque no existe prisión capaz de aprisionar una mente despierta, y no existe sistema capaz de dominar una conciencia soberana. Una era programable, pero nunca impuesta. Estamos entrando en la era de la economía programable, una era en la que el dinero podrá obedecer parámetros. Las transacciones serán inteligentes, los flujos serán automáticos, las reglas podrán ser aplicadas sin intervención humana. El sistema sabrá cada movimiento. Eso puede parecer aterrador, y bajo ciertos gobiernos podría ser, pero también puede ser lo contrario. Un sistema que castiga el crimen con precisión, un sistema que evita la corrupción, un sistema que protege a ciudadanos vulnerables, un sistema que impide el lavado de dinero, un sistema que impide guerras financieras artificiales, un sistema que devuelve la confianza a la sociedad. Es por eso que esta era no es sobre tecnología, es sobre cómo ella será usada. Y esa elección, repito, no está en las máquinas, está en los seres humanos. La conciencia cuántica que los medios no pueden ver. Mientras los medios tradicionales no pueden comprender siquiera el concepto básico de interoperabilidad financiera, nosotros estamos hablando de dimensiones. Mientras los periódicos discuten la superficie, nosotros estamos hablando de conciencia cuántica. Mientras las grandes emisoras aún viven en el siglo pasado, nosotros estamos explicando el impacto vibracional de un sistema global interconectado. Los medios intentan interpretar la tecnología con mentalidad analógica, pero esta era exige otro nivel de percepción. Y es esto lo que hace que usted y muchas personas despiertas perciban lo que está detrás de la transición. El mundo se está moviendo hacia una frecuencia donde todo es energía, todo es dado, todo es intención. Y quien no entienda esto, no entenderá los próximos años. La pregunta final: ¿a dónde vamos? Vamos hacia una era donde el dinero será luz, la economía será código, las transacciones serán energía, los sistemas estarán interconectados, las fronteras serán invisibles, las decisiones serán automatizadas, la confianza será programada. La libertad dependerá de la conciencia de quien la defiende. Y esto nos lleva al punto más importante de todos. La tecnología cambia, el sistema cambia, las instituciones cambian, pero lo que determina el futuro es el nivel de conciencia de la humanidad. Es por eso que la frase que sustituye a Wendell Phillips tiene tanto sentido ahora. Mientras los medios tradicionales luchan por entender lo básico, incapaces de ver la conciencia cuántica, por no hablar de las dimensiones que se abren ahora, somos llamados a ver lo que está más allá de la superficie. La verdadera libertad nunca fue negociada en los titulares. Nace de la lucidez espiritual y de la vigilancia interior. Ese es el punto central. Ese es el corazón de la transición. Ese es el llamado de esta era. La travesía es nuestra. El futuro no está escrito, nunca lo estuvo. Lo que se está escribiendo ahora es solo el código, pero el código no define la conciencia. La conciencia define el uso del código. El mundo está cambiando, la estructura está cambiando, el lenguaje del dinero está cambiando, la relación entre naciones está cambiando, la vibración de la Tierra está cambiando. Pero lo que realmente importa es: ¿estás cambiando con conciencia? ¿O solo estás siguiendo el flujo sin darte cuenta del portal que se abre? La elección es siempre tuya. La soberanía es siempre tuya. La libertad es siempre tuya. La vigilancia interior es siempre tuya. El sistema puede ser grande, pero la conciencia humana es mayor. Siempre lo ha sido. Y si esta materia abrió sus ojos, si trajo claridad, si trajo fuerza, si trajo lucidez, entonces comparta.
Ayude a otras personas a ver lo que no se está mostrando en las pantallas. Deje su like, su presencia, su vibración y continúe con nosotros porque la misión no termina aquí. Nosotros seguimos juntos en la verdad, en la conciencia, en la soberanía y en la luz que transforma sistemas y despierta civilizaciones enteras. Un abrazo y hasta la noche en la República News. Share that you